Hola, nosotros somos Mariana Rojas Dorado, Laura María Garzón, Valentina Mañunga y Vanessa Sánchez. Y el día de hoy vamos a presentar un caso sobre apendicitis aguda. Primero vamos a realizar la presentación del caso y como primer punto tenemos pues que es un paciente de masculino de 18 años, el cual acude al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 8 horas de evolución, el cual inició en la región mesogástrica con un dolor tipo cólico, que posteriormente migró a la fosa ilíaca derecha, no presenta irradiación y se transformó en dolor tipo punzante, con una intensidad 9 de 10 en escala visual análoga. Comenta que el dolor ha empeorado progresivamente. Se exacerba con la tos y mejora con el reposo, pero no desaparece. El cuadro anterior está acompañado de fiebre cuantificada en 38,5 grados centígrados de tipo constante, náuseas, 3 episodios eméticos de contenido alimentario, no hemáticos y anorexia desde el inicio de los síntomas. Por la parte de los antecedentes, tenemos que en patológicos no refiere, en tóxicos el paciente refiere fumar desde los 16 años una cajetilla semanal. En hábitos, la dieta consiste en un alto porcentaje en grasas y baja en fibra y pues realiza actividad física 4 veces por semana. En epidemiológicos también los niega. A la inspección general encontramos un paciente en estado de alerta, ubicado en las tres esferas, con presencia de fases álgicas en posición de decúbito supino, en extrema quietud. Presenta palidez en el rostro, no hay signos de dificultad respiratoria y su edad cronológica concuerda con su edad aparente. Ahora los hallazgos al examen físico. Tenemos que en la inspección abdominal no encontramos presencia de masas aparentes, tampoco ningún tipo de pigmentación anormal en la piel, ni cicatrices o circulación colateral. A la auscultación encontramos presencia de ruidos hidroaéreos suaves, un poco continuos, pero con una intermitencia de 23 ruidos por minuto en todos los cuadrantes. Estos no están acompañados de dolor. Y ahora a la parte de la auscultación de los puntos tanto aórticos, renales, ilíacos y femorales no encontramos ninguna presencia de soplos en ninguna de estas regiones. Y además tenemos peristaltismo presente en las 9 regiones abdominales. A la percusión abdominal encontramos el timpanismo, que es normal en el abdomen, pero menos en el hipocondrio derecho, donde tenemos la matidez hepática. A la palpación superficial tenemos un abdomen distendido, depresible, y a la palpación hay dolor en la fosa ilíaca derecha. No se perciben hernias a través de la pared abdominal ni tampoco umbilicales. No se palpa diastasis en los rectos abdominales ni ninguna presencia de masas. A la palpación profunda encontramos positivo el signo de Marburni. No encontramos ningún signo de herniación ni tampoco organomegalias. A la palpación de la aorta abdominal la encontramos tubular, firme y pulsátil, pues su diámetro no supera los 3 centímetros, lo que es considerado normal. Además encontramos positivo el signo de Blumberg, Robson, psoas y obturador, pero también encontramos negativo el signo de puño percusión. Como segundo paso, vamos a realizar la presentación de diagnósticos diferenciales. Como diagnóstico diferencial de la apendicitis encontramos la ileitis, que como su nombre nos lo indica es la inflamación del ilion, el cual corresponde a la parte final del intestino delgado que se conecta con el intestino grueso o colon. Esta inflamación puede ser de tipo crónico o agudo. En este caso haremos especial énfasis en el de tipo agudo. Puede ser causado por una infección bacteriana, teniendo como principal origen etiológico a la bacteria Salmonella, o puede ser de tipo viral o parasitario. También puede ser causado por una intoxicación alimentaria o la reacción adversa a algún medicamento, además de otros trastornos gastrointestinales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que en la ileitis el dolor se ubica en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Puede ser de tipo cólico o punzante, lo cual hace más difícil su localización al ser difuso.
En la apendicitis tenemos que es muy característico que el dolor inicie siendo de tipo difuso y se ubique en la región periumbilical, es decir, en el mesogastrio, para posteriormente descender y ubicarse en el cuadrante inferior derecho del abdomen, para ser más específicos, en la fosa ilíaca derecha. Y se torna agudo, por lo que podemos identificar y localizar este dolor específicamente en el punto de McBurney. Por otro lado, tenemos que tanto en la apendicitis como en la ileitis, si es de origen infeccioso, habrá fiebre que puede variar entre los 38 hasta los 39 grados centígrados. En la apendicitis tenemos que se puede presentar náuseas, vómitos, diarrea y o estreñimiento, mientras que en la ileitis también tenemos náuseas, vómitos, pero entonces en este caso es muy característico la diarrea. Esto debido al compromiso que se genera a nivel de la mucosa del ilion, donde se encuentra la superficie de absorción de nutrientes productos del metabolismo de los alimentos. Por lo que es muy común que el paciente presente pérdida de peso, mientras que en la apendicitis habrá una pérdida del apetito. También vemos que se presenta o se manifiesta rigidez del abdomen acompañada de distensión. En cuanto a las imágenes diagnósticas, tenemos que son un recurso fundamental tanto para el diagnóstico final como para el diagnóstico diferencial. En el caso de la ileitis, en la tomografía computarizada abdominal se puede identificar un engrosamiento que puede ser mayor de 8 milímetros de la pared del ilion. También un aumento en la densidad de la grasa mesentérica, que es un tipo de tejido graso que se encuentra en el mesenterio, membrana que conecta al intestino delgado con la pared abdominal. También se puede identificar una afectación salteada, es decir, que no va a estar alterada toda la estructura del ilion, sino que por segmentos específicos. Entonces vamos a ver la inflamación en ciertas partes del ilion. En el caso de apendicitis, en la tomografía computarizada abdominal o en la ecografía visualizaremos un engrosamiento o dilatación del apéndice. Además, habrá una inflamación pericecal, es decir, que el tejido circundante al apéndice se encontrará inflamado. Habrá acumulación de líquidos en el área, también llamado como absceso periapendicular, y tendremos el signo del anillo cecal, el cual hace referencia a inflamación en el colon, específicamente en la parte en que se une con el apéndice. Otro diagnóstico diferencial muy importante que tenemos que tener en cuenta es la pielonefritis aguda, ya que esta se caracteriza por una infección de origen urinario, la cual está en un estadio mucho más grave, que ya ascendió desde la uretra, pasó por los riñones e incluso puede llegar al parénquima renal, afectando este y todo su sistema colector. Entre las etiologías probables de esta infección, lo que vamos a tener es a Escherichia coli como la más común, seguida de Klebsiella, Proteus, Staphylococcus y Pseudomonas. Todos estos son posibles patógenos que la causan y además tenemos unas personas que tienen ciertos factores de riesgo. Entre ellos encontramos mujeres que, aunque no concuerda con las características de nuestro paciente, no lo extienden de esta patología. Entonces tenemos a mujeres por su reducido tamaño de la uretra, causando más infecciones, además de personas con enfermedades autoinmunes que afecten este parénquima y también portadoras de catéteres, ya que estas bacterias tienen la posibilidad de hacer biopelículas en estos. Ahora sí, ¿qué es lo que nos hace pensar en esta enfermedad? Principalmente son las manifestaciones clínicas que encontramos en la enfermedad actual de nuestro paciente. Tenemos fiebre y escalofríos, que son causantes por la infección, en este caso bacteriana. También vamos a tener fatiga y malestar general por esta misma causa y la respuesta inmune, pero principalmente tenemos un dolor difuso en el cuadrante inferior derecho, justamente porque trazamos una línea entre las dos espinas ilíacas y justamente en el borde lateral del recto, más o menos en este punto, vamos a tener el punto ureteral medio, que es donde suele encontrarse el dolor, aunque sea un poco difuso, de la pielonefritis aguda. En este mismo cuadrante inferior derecho vamos donde tenemos el dolor de nuestro paciente. Pero lo que no nos cuadra o nos termina de encajar en ese tipo de diagnóstico, y por eso lo dejamos como un diferencial, es que vamos a tener problemas urinarios. Entre esos vamos a tener disuria, micciones muy frecuentes y con mucha urgencia, y además una orina turbia o de un olor un poco fétido. Además de que hicimos un signo que nos dice en el hallazgo físico y nos hace negar esta patología, que es la puniopercusión,
que salió negativa. Bueno, para entender la diverticulitis debemos mencionar primero a la diverticulosis. Esta consiste en la presencia de divertículos, los cuales son sacos pequeños que aparecen en el tracto digestivo, más comúnmente en el colon, y suelen darse cuando se ejerce presión sobre zonas débiles de la pared de este, como por ejemplo hacer mucho esfuerzo a la hora de las deposiciones, lo que hace que sobresalgan estas pequeñas bolsas en la pared del colon. Ahora bien, cuando alguno de los sacos se desgarra, provoca inflamación, lo que puede llevar a una infección, y es a esto a lo que se le llama diverticulitis. Según la zona, en este caso se hablará en el apéndice, por lo que se llamará diverticulitis apendicular. Los síntomas de la diverticulitis son los siguientes. Dolor constante, que puede durar días. Normalmente suele darse más hacia la fosa ilíaca izquierda, pero también puede llegar a ubicarse en la fosa ilíaca derecha en el caso de la diverticulitis apendicular, confundiéndose con una apendicitis aguda. Náuseas y émesis, anorexia, fiebre, sensibilidad abdominal y estreñimiento que a veces puede acompañarse de diarrea, pero no es tan frecuente que se dé. Como podemos ver, son síntomas muy similares a la apendicitis aguda, y es por esto por lo que se debe hacer una adecuada diferenciación. Los factores de riesgo de la diverticulitis son el tabaquismo, una dieta alta en grasa y baja en fibra, la falta de ejercicio, obesidad y el envejecimiento, pues los casos más frecuentes de diverticulitis se ven en mayores de 60 años. Nuestro paciente cumple con dos factores de riesgo, los cuales son el tabaquismo y tener una dieta alta en grasa y baja en fibra. Sin embargo, no cumple con el más relevante en la diverticulitis, y es que sea mayor de 60 años, pues nuestro paciente tiene 18 años. En cuanto a las diferencias, se ha considerado que la diverticulitis apendicular y la apendicitis aguda son casi indistinguibles en cuanto a los síntomas clínicos, pero sí se ha llegado a tener en cuenta ciertas diferencias como las siguientes. La diverticulitis no es tan común en pacientes jóvenes, es muy raro que llegue a darse en menores de 30 años, pues se relaciona a edades mayores de 60 años, diferente a la apendicitis aguda, la cual se da más en personas menores de 30 años. Por esto podemos imaginarnos que en el caso de nuestro paciente de 18 años se esté cursando por una apendicitis aguda y no por una diverticulitis, aunque no lo podemos descartar completamente sin hacer antes pruebas de imagen. En cuanto al tratamiento, en ambas suele ser la apendicectomía, que es la extracción quirúrgica del apéndice, pues si evolucionan pueden generar complicaciones graves. En el caso de la diverticulitis, la perforación del apéndice o neoplasias. Continuando con los diagnósticos diferenciales, vamos a hablar un poco sobre la adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica constituye la inflamación que afecta a los ganglios linfáticos del mesenterio. El mesenterio es un tejido compuesto por un pliegue de membranas que mantiene unido a los intestinos a la pared abdominal. Los síntomas de esta patología constan en anorexia, diarrea, vómitos, fiebres y un dolor abdominal que progresa entre un cuadro de 2 a 4 semanas de dolor generalizado y que luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Vamos a comparar un poco sobre la adenitis mesentérica y la apendicitis. La adenitis va a ser un cuadro de 2 a 4 semanas, mientras que la apendicitis va a realizar un cuadro de horas. Ambas constituyen síntomas como fiebre, vómito. Sin embargo, en la adenitis se presenta la diarrea. En la apendicitis, el dolor abdominal inicia en la zona del mesogastrio y pues se va a trasladar a la región de la fosa ilíaca derecha. Mientras tanto, en la adenitis, el dolor va a ser de tipo generalizado, dolor de tipo intermitente. Sin embargo, en la apendicitis, el dolor va a ser de tipo constante y pues va a mejorar en ciertas posiciones, sobre todo en la de reposo. El cuadro en la adenitis va a tener una solución espontánea. Mientras tanto, en el plan de tratamiento de la apendicitis tenemos una apendicectomía laparoscópica. Cabe resaltar que pues, la adenitis es más propensa en niños debido a que poseen muchas más infecciones, ya sean virales o parasitarias,
Mientras tanto, en la apendicitis tenemos que la edad promedio es hasta los 30 años. La causa etiológica más importante de la adenitis son las infecciones, ya sea por virus o puede dar parasitosis, y además de eso, la causa etiológica de la apendicitis es por una obstrucción del revestimiento del apéndice. El dolor en la adenitis tiene un comienzo progresivo, mientras que en la de la apendicitis va a tener un dolor súbito. Aquí tenemos dos imágenes diagnósticas, son dos tomografías. Por una parte, en la de adenitis es de un corte coronal y en las flechas azules se puede enseñar la inflamación de los ganglios mesentéricos, mientras que en la de apendicitis, pues en las flechas rosadas se puede ver la inflamación de las paredes del apéndice y sobre todo pues que el apéndice se haya muy inflamado y pues se encuentra en un rango de 16 a 31 milímetros. La apendicitis aguda es la inflamación del apéndice, la cual se da por una obstrucción en el lumen del apéndice, lo que hace que las bacterias se multipliquen de manera rápida, provocando la inflamación y llenándolo de pus. Si esto no se trata, el apéndice puede romperse, lo que lleva a una peritonitis, que es cuando la infección se esparce por el abdomen. Los síntomas de la apendicitis aguda son un dolor repentino que suele iniciar en epigastrio o mesogastrio y se desplaza hasta ubicarse en la fosa ilíaca derecha. La intensidad aumenta de manera progresiva con las horas y esta puede empeorarse al toser y moverse. Náuseas y emesis, anorexia, fiebre, estreñimiento o diarrea, hinchazón abdominal y escalofrío. Los factores de riesgo de la apendicitis aguda son los siguientes. Afecta con mayor frecuencia a menores de 30 años. Es más común en hombres que en mujeres. El tabaquismo y una dieta alta en grasa y baja en fibra. En cuanto al diagnóstico final para nuestro paciente, decidimos que es una apendicitis aguda, pues cumple con todos los factores de riesgo para desarrollarla. Es menor de 30 años, tiene una dieta alta en grasa y baja en fibra, fuma, lo que lo hace más propenso a que el apéndice se inflame, y es varón. Además, el paciente presenta signo de McBurney, Robsing, psoas, obturador y Blomberg positivos al examen físico, los cuales son indicativos de apendicitis aguda. Sin embargo, para confirmar que se trata de esta afección y no de otras que se pueden confundir, que ya mencionamos en los diagnósticos diferenciales, se deben hacer pruebas de imágenes como la tomografía computarizada de abdomen, en la cual se utiliza un tinte de contraste para visualizar de mejor manera los tejidos. Lo que se encontrará es un aumento en el diámetro del apéndice, confirmando el diagnóstico de apendicitis aguda. A continuación, veremos una serie de signos que fueron positivos en nuestro paciente, empezando por el signo de McBurney positivo. Para iniciar, le pedimos al paciente que se ponga en posición de cúbito supino. Segundo, usando como referentes anatómicos al ombligo y a la espina ilíaca anterior superior derecha, vamos a trazar una línea imaginaria, la cual vamos a dividir en 3. Nos vamos a ubicar en el tercio que se encuentre más cercano a la espina ilíaca anterior superior y ahí, en el punto de McBurney, vamos a ejercer presión. Y vamos a retirar rápidamente. Si el paciente refiere dolor una vez quitamos las manos de forma rápida, es positivo para el signo de McBurney, lo cual es sugestivo de apendicitis. El segundo es el signo de Blomberg positivo. Para este signo lo que vamos a hacer es que nos vamos a situar en un punto del abdomen que se encuentra lejano al punto de McBurney, que en el caso de apendicitis es el que duele. Entonces, vamos a ejercer presión y vamos a retirar rápidamente. Si el paciente se queja de dolor, es positivo para irritación peritoneal, que en este caso se debe a una apendicitis. El tercero es el signo de Robsing positivo. Para este signo vamos a ejercer presión en la fosa ilíaca izquierda. Si el paciente refiere dolor en la fosa ilíaca derecha, es debido a que el
aire se desplaza por todo el marco colónico hasta llegar a la zona de nuestra apéndice. Y esto es debido a una apendicitis. Signo del psoas positivo. Para este signo le pedimos al paciente que se ponga en posición de cúbito lateral. Y vamos a poner una mano en la cadera y la otra mano en el miembro inferior derecho en la región femoral. Para generar una hiperextensión vamos a llevar el miembro hacia atrás. Si el paciente refiere dolor es debido a la contracción del psoas, lo cual indica una patología de este. En el caso de apendicitis es por la posición retrocecal de nuestra apéndice. A continuación veremos la maniobra de puño percusión. Con el paciente en posición de sedestación vamos a colocar la palma de la mano, la cual se debe encontrar tibia, sobre la región costovertebral. Le vamos a pegar un pequeño puño en esta zona. Si el paciente refiere dolor, es sugestivo para un compromiso renal, tal como una infección de vías urinarias altas. Pero como en el caso de nuestro paciente que tiene apendicitis, esta maniobra será negativa. Muchas gracias.